Buenos días. Agradecer al doctor Calvo y a la doctora Campos que me hayan invitado y felicitaros porque 30 años haciendo un simposium y con un éxito cada año mejor es de orgullo y de satisfacción como compañera. Voy a intentar hablaros brevemente del abordaje del dolor, algo tan amplio, porque más para que lleguemos todos al café y podáis seguir disfrutando de la jornada. Bueno, este es mi conflicto de intereses y este es más o menos el esquema que voy a intentar dar algunas pinceladas cuál es el dolor en el aparato locomotor, que es un problema de salud realmente importante, la cronicidad, cómo lo diagnosticamos, cómo podemos tratarlo y cuándo se deben enviar los pacientes a las unidades de dolor. De todas las enfermedades que tratan los reumatólogos, evidentemente ellos tienen que hacer el tratamiento etiológico y los compañeros que estéis aquí de primaria y los especialistas del dolor nos ocuparemos sobre todo del tratamiento sintomático, que en la mayoría de los casos es dolor, es la principal causa de dolor crónico y, como ya se ha comentado, de incapacidad total, de ausentismo laboral y sobre todo lo que merma el dolor es la calidad de vida de las personas. De todo el gran grupo de enfermedades reumatológicas, esto es el estudio que han comentado también antes, 1 de cada 4 personas mayores de 20 años acude a la consulta porque tiene un problema de los huesos de articulaciones y la mayor parte de ellos será porque tiene dolor. Sobre todo en la parte degenerativa, que es el gran problema del siglo XXI, lo que cuesta a la sanidad pública las frecuentaciones en urgencias y ese conglomerado de dolor, incapacidad, síndrome metabólico, etcétera, que vivimos en la mayoría de los pacientes. Esta pandemia del siglo XXI no es solo por los pacientes que quieren y queremos todos vivir y vamos a vivir más y mejor, tenemos el problema del sedentarismo y tenemos también el gran problema de los deportistas. Yo creo que a todos mis compañeros altamente deportistas les he pinchado algo, seguro, pero sí que es verdad que esta gran enfermedad del aparato locomotor nos afecta a la mayoría. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Todos tenemos poco tiempo en nuestras consultas. Los compañeros de primaria, 5 minutos, pero no vamos a hacer muchas preguntas, vamos a contestar a 3. ¿Cuánto le duele? En intensidad. Y para eso es importante el trabajo en equipo. Las enfermeras pueden colaborar mucho en las consultas de riesgo metabólico, de diabetes, en cuánto, de 0 a 10, cuál es la intensidad de los pacientes, cuánto les duele, cómo les duele, si tienen un componente de dolor neuropático, esta es la escala del DN4, pero no hace falta hacer tantas preguntas, ¿tiene hormigueo, le molesta el roce de la sábana, los síntomas neurológicos que bien conocéis? Sí tiene un tipo de dolor, pero también la mayoría de los pacientes, un porcentaje importante de pacientes, los que tienen es un dolor mixto. Tienen dolor no nociceptivo, dolor urente, en muchos casos de las artritis también tienen y en algunos casos además asocian por compresión dolor neuropático. ¿Y cuánto le dura ese dolor? Un dolor agudo es un síntoma de alarma de una enfermedad, como se ha comentado mismamente la compañera que hablaba antes de mí, eso es un síntoma de alarma, pero un dolor crónico es una enfermedad en sí misma que los pacientes no deberían de sufrir o tenerlo más o menos controlado. Y luego la temporalidad. Existen muchísimas medicaciones, pero nosotros tenemos que poder, y tenemos medicamentos para controlar el dolor basal, pero tenemos que poder controlar los picos de dolor, pero no llegando tarde, sino previniéndolo, sobre todo en aquellos movimientos o en aquellas características que el paciente ya sabe que le va a doler. ¿Y cómo lo tratamos? La escalera analgésica, sabéis que ya hace muchos años que un compañero español dijo que hagamos el ascensor, pero a veces nos olvidamos o tenemos reservas de que ante un dolor muy agudo, no es lo mismo alguien que tenga un brote de gota o que se haya aplastado una vértebra o tenga un herpes, por otra cosa, a un dolor crónico basal osteoarticular. Y que las escaleritas o los ascensores sirven para subir y para bajar. Me he permitido cambiar algunas de las diapositivas que luego comentaré, pero bueno, ¿qué hacen todas las recomendaciones de las sociedades reumatológicas? Que el tratamiento no farmacológico sería el primero, caminar, intentar hacer una vida poco sedentaria, pero para eso, bueno, pues si el paciente no está libre de dolor o al menos tiene el dolor controlado, es bastante difícil. Esta
recomendación de la Sociedad Europea para el Control de la Osteoartritis sí que llama la atención de todos los medicamentos que manejáis mucho mejor que yo, pero sí que es verdad que si el paciente no puede tomar antiinflamatorios o no puede tomarlos de manera continuada o tiene alguna articulación muy sintomática que no se mejora, existen no solo las infiltraciones con corticoides, sino con ácido hialurónico que hacen muy bien los reumatólogos, los rehabilitadores, los traumatólogos y los anestesistas que trabajamos en la unidad del dolor, porque el objetivo, mejorar el dolor, mantener la movilidad y minimizar la discapacidad sobre todo. Y si eso no es suficiente, pues tendremos que recurrir a otros tratamientos farmacológicos más potentes. ¿Qué ha pasado en España? En España ha descendido el consumo de antiinflamatorios en los últimos años y ha incrementado el consumo de opiáceos. Se mete todo en un cajón, pero pensar que más del 50% de las personas mayores de 65 años pueden tener un dolor severo, pero pensar que en España lo que más se utiliza es tramadol y en combinación con paracetamol. ¿Por qué? Esto es lo que decía que me he permitido añadir. Esta semana han salido varios artículos en el país, ha sido el Congreso Nacional de Semergen, pero nosotros no somos como los americanos, ni para las armas, afortunadamente, ni para la prescripción farmacológica. En España tenemos la receta electrónica, donde existe la trazabilidad de los medicamentos. Todos sabemos los que llevan prescritos nuestros pacientes. No sabemos si se lo toman, pero lo que llevan prescrito, sí. ¿Por qué? Porque en este estado de bienestar en el que vivimos las sociedades europeas y americanas, con el envejecimiento de la población, mirar que no solo han aumentado el consumo de fármacos analgésicos, se ha triplicado el antidepresivo, de antidiabéticos orales, estamos siempre en el ranking de los antidepresivos y es verdad que ha ascendido el consumo de fármacos opiáceos, pero fundamentalmente de tramadol. Y además, dentro de lo que son los fentanilos, y ya habéis visto que el 15% de los pacientes, y el más usado es en la forma transdérmica, es decir, los parches de fentanilo, estamos entre los países civilizados. ¿Y en casa? ¿Cómo prescribimos aquí? Bueno, pues esto es un estudio del año pasado que con la Comisión del Uso Racional del Medicamento de nuestro departamento nos dieron los datos de toda la consellería y de nuestro departamento, y es extensible al resto de departamentos de la Comunidad Valenciana y extensible al resto de España. Como veis, el 6,3% del total de nuestros pacientes llevan analgésicos y la mayoría siguen llevando tramadol a dosis bajas con paracetamol. ¿Qué pasa con los medicamentos en esta balanza de que el paciente esté lo mejor controlado del dolor y que tenga pocos efectos secundarios? Como muy bien han comentado antes, desgraciadamente los antiinflamatorios tenemos terapia gastroprotectora, pero no hay prevención de eventos cardiovasculares. Eso puede pasar y además tienen un efecto techo. Sabéis que llega un momento que por más que demos no va a hacer efecto. Toda la comorbilidad, todos los riesgos asociados a los opiáceos, la depresión, el estreñimiento, fundamentalmente casi a las personas mayores lo que más les afecta, y los riesgos de abuso en los pacientes no controlados. Y el resto de antiepilépticos o neuromoduladores que se asocian a los pacientes que tienen un dolor mixto, pues sobre todo los mareos y la somnolencia. Evidentemente, ¿qué deberíamos tener? Pues bueno, que hubiera un enfoque multidisciplinar donde el tratamiento no farmacológico pudiera ser una de las bases, aparte de la educación y el ejercicio para los pacientes, pero hay que tener objetivos reales. ¿Cuál es el objetivo real? El objetivo real es que un paciente le aliviemos por lo menos la mitad del dolor que tiene. Intentemos conseguir un EVA menor de 4, hay que decirles a los pacientes que no pueden tener 20 años, ya nadie de los que estamos aquí creo que los tenemos, y que la mitad de mucho tiene que ser bastante. Mejorémosle y que él contribuya con el control de peso, con el ejercicio. Y luego hay un montón de parámetros que hacen disminuir la efectividad, sobre todo el número de pastillas que toman los pacientes. Más número de pastillas, menos cumplimentación, dolor más leve, menos cumplimentación, y mirar que esto es un estudio que demuestra que más de la mitad de la población, incluso sacando la receta, se olvida tomársela alguna vez. Que el paciente no entienda lo que le queremos decir, hemos de invertir un poquito de tiempo
que ahorraremos luego mucho tiempo posterior para que el paciente cumpla con la adherencia al tratamiento, que veamos qué fármaco es el que mejor por su nivel cognitivo, por su nivel de estudios o formación o por preferencias pueda, y luego explicarle los efectos secundarios. Un efecto secundario es un efecto conocido, eso no es una alergia. Muchos pacientes, soy alérgico a tal cosa, no, a lo mejor ha tenido náuseas, dice que es alérgico a un medicamento, no, también da sueño tomarse un antihistamínico y no es una alergia, es un efecto secundario conocido. Expliquémoselo a nuestros pacientes. Hemos de intentar eso, objetivos reales, que tengan menos de 3 crisis de dolor al día, si es posible, que puedan descansar por la noche y controlemos el dolor en reposo y, si podemos, controlemos el dolor en actividad. Este estudio demuestra que para dar una atención de calidad a nuestros pacientes sirven las jornadas como esta, multidisciplinares, donde todos vengamos a aprender lo que cada uno sabe hacer. Aunque esto es un estudio de dolor posoperatorio, se ha visto que si todo el personal implicado está formado en dolor, los pacientes están mejor controlados. Y además, formarse en cómo uno debe administrar medicamentos complejos, y con los antiinflamatorios, esto es un consenso de la Sociedad de Nefrología y de una Sociedad de Medicina de Familia, donde hay que vigilar muy bien la función renal. Eso está ahora en las recetas, que hemos de poner siempre el filtrado, ¿no?, para administrar a los pacientes. Y este es el decálogo que el Grupo de Trabajos de Opioides de la Sociedad Española del Dolor recomienda que tenemos que hacer para los pacientes que necesiten, porque tengan un dolor muy intenso y no se controle con otras cosas, deban de tomar. Es verdad que si mejoras el dolor, evidentemente les mejoras la calidad de vida, que tenemos que tener una formación adecuada en este tipo de medicamentos, seleccionar muy bien a los pacientes, un control estrecho por lo menos al principio, titular, dosis bajitas, empezar poco a poco. Si alguien tiene una crisis, como algunas enfermedades reumatológicas, se puede subir la dosis y luego acordarse que la escalera es en 2 sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Informar sobre los efectos secundarios, para que el paciente no se asuste, que prevenga sobre todo el estreñimiento, entre otras cosas. Si quitamos el tratamiento por falta de eficacia, porque el paciente tenga una conducta no apropiada o un efecto adverso, ¿cómo hay que hacerlo? Y luego, si hemos agotado otras alternativas terapéuticas. Bueno, y si todo eso no es suficiente, pues ahí está nuestra pequeñita puerta, donde a muchos de los pacientes, sobre todo cuando tienen un dolor en alguna articulación o en algún sitio de un territorio nervioso o una articulación localizada, podemos realizarles algún tipo de procedimientos, y los procedimientos, sobre todo las técnicas de radiofrecuencia, de bloqueos, el paciente tiene que tener ciertas características. Evidentemente, cuando no tenga un dolor controlado o tenga muchos secundarismos con respecto a los fármacos, cuando hayan fallado esos tratamientos o no sea imposible la vía oral o la vía transdérmica, que la condición física permita la realización de la técnica, no cuando ya se haya agotado todo, y que los pacientes ni estén en un estado séptico ni presenten una coagulopatía, como si fuera una intervención quirúrgica, aunque la mayoría de estos procedimientos son ambulatorios y son costo eficientes, porque entre todos mejoraremos seguro la calidad de la asistencia que damos a esos pacientes. Para concluir, creo que falta mucha formación y consenso en el manejo del dolor, que ese diagnóstico preguntemos por lo menos esas 3 preguntas, tratarlo según la etiología y según la intensidad, que adecuar las expectativas, encontrar un EVA menor de 4, por lo menos aliviar a la mitad del dolor que tienen, que si utilizamos fármacos potentes hay que hacer una titulación, es decir, poco a poco y empezar por la noche o empezar el fin de semana si alguien trabaja y hacerles un seguimiento estrecho por lo menos al principio, que el abordaje multimodal farmacológico y no farmacológico es el ideal de las enfermedades del aparato locomotor y que el tratamiento intervencionista puede ser una alternativa útil en los pacientes que no tengan el dolor controlado. Eso es todo. Muchas gracias.